Quería hacerte una última pregunta, incluso inocente, simple, de quizás parece una tontería, pero es que yo al final no sé si con la edad cada vez me vuelvo a las cosas más sencillas. Somos organismos pluricelulares, pero ¿qué es una célula? ¿Qué es una célula de nuestro cuerpo? ¿Qué hace una célula? No sé si es una pregunta estúpida o no, pero no sé, no sé, ¿qué es una célula? Pues una célula es una maravilla, o sea, la organización celular es una maravilla y de hecho hay organismos unicelulares, como acabas de decir que somos nosotros pluricelulares, hay organismos unicelulares, que una sola célula sería un ser vivo en algún caso. Es el conjunto de moléculas y de estructuras suficientes para crecer, reproducirse digamos, perpetuarse. Qué maravilla. Tiene un material genético que le da toda la información que se necesita. Y, y crece, ya te digo, se alimenta, por supuesto, crece y se divide, se reproduce y finalmente muere. O sea que una bacteria, por ejemplo, que es un organismo previo mucho más primitivo que una célula, Ujú, podría ser el equivalente a lo que nosotros tenemos dentro de las células, que es digamos, el equipo respiratorio, ¿no? Las mitocondrias, ujú, ujú. la parte de la célula que le permite respirar y captar el oxígeno, en tamaño y en estructura se parecen bastante a una bacteria. De hecho, hay por ahí hipótesis de que, bueno, pues que probablemente las mitocondrias originalmente fueran bacterias. O sea que todo eso es muy bonito de estudiar, toda la evolución biológica a mí me parece fascinante porque hay muchos interrogantes todavía de ese Big Bang, cómo se generan las primeras formas de vida. Parece que la primera molécula que se forma realmente son los ácidos nucleicos antes que las proteínas. Bueno, todo eso está todavía muy en estudio y a mí me parece fascinante. Es el origen de la vida, el origen de la vida en el fondo. Y es una pregunta que yo creo que deberíamos tener todos ahí siempre, ¿no? ¿De dónde ha venido esto y cómo hemos llegado Qué a ser lo que maravilla. somos? Mira, me encanta porque otra cosa que tienen en común, que tenéis en común las personas brillantes que tengo la suerte de conocer o con la que tengo la suerte de hablar, es que la mayoría de esas personas tienden a ser mm, espirituales, no sé cómo decirlo. Cuanto más científico, cuanto más se estudia, se ve, dices, joder, aquí hay algo que se nos escapa. Estamos como intentando encontrar unas reglas y unas formas de funcionar de algo, pero como que vamos por detrás, ¿no? Entonces, mi pregunta es, después de toda una vida dedicada a la inmunología, a todo este tipo de cosas, ¿tú le ves algo espiritual, algo, no sé, de nuevo, no es religioso en sí, es como una parte, bueno, sí, espiritual, como del universo, alguna cosa que tú digas, joder, esto es una cosa de verdad notable y curiosa, es que esto no hay por dónde cogerlo algunas cosas, no lo sé, vamos, una pregunta así abierta. En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. En la inmunología en particular, bueno, la inmunología, como todas estas cuestiones más filosóficas o más trascendentes, nos quedan muchas piezas por conocer, muchísimas. Hay muchas preguntas, muchas dudas, muchas interrogantes y se van resolviendo. O sea, de hecho, te decía que la inmunología hemos empezado hablando y era una ciencia muy joven. Llevamos Ujú. pocos años hablando de inmunología y queda mucho por descubrir. Y de hecho, cada 2, 3 años como muchísimo yo tengo que cambiar bastante el contenido de alguna de las clases al explicarlo porque ha habido hallazgos relevantes que cambian lo que se sabe de una pieza del puzzle. Lo siento Entonces, por ti, como profesor, pero es una maravilla. Como asignatura es maravilloso que, o sea, como ciencia, como a lo que te dedicas, es maravilloso que cada 2 o 3 años tengas que cambiarlo, aunque para ti como profesor sea un sí, 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 siempre claro. pero es Si muy tú bueno, hablas ¿no? si das una bioquímica, los ácidos nucleicos ya se sabe todo de los ácidos nucleicos hace décadas. Sí. No cambia nada. En cambio aquí, bueno, pues las piezas del puzzle cada vez son más, cada vez se van conociendo un poquito mejor los engranajes, pero hay siempre muchas interrogantes, muchas dudas, y esto, ¿por qué no? Fíjate, hay una de las cosas que me parece más bonita y es una de las más difíciles de explicar, y a ver si soy capaz de explicártelo para que me entiendas. Anticuerpos que hablábamos antes. Los anticuerpos se calcula que tenemos en nuestro cuerpo células preparadas para producir
un número diferente de anticuerpos del orden de 10 a la 15, 10 elevado a 15, ¿no? Okay. Anticuerpos diferentes que nos van a ayudar a lo largo de toda nuestra vida. Diferentes, ¿no? Pues bueno, si yo tengo en mis cromosomas, en mi genoma, que llamamos 35.000 aproximadamente, 35.000 genes, ¿cómo narices se puede organizar un sistema que produce 10 a la 15 proteínas distintas? Wow. Ese desencaje hay unos mecanismos genéticos específicos solo en el sistema inmunitario, solo en las células T y en las células B, que son las células estrella del sistema inmunitario. Wow. Y tú dices, bueno, ¿cómo ha podido suceder en la naturaleza esto? Que solo estas células, única y exclusivamente estas células, hayan desarrollado este mecanismo genético para producir estas proteínas distintas. A mí es una de las cosas que me parece más alucinantes y más difíciles de entender. Es decir, ¿cómo se ha podido organizar esto así? Y qué maravilla tener además, ¿no? Como dicen en inglés, ¿no? Como en español no se dice exciting, no se dice excitante, pero bueno, qué emocionante, ¿no? Tener esas preguntas tan increíbles y tener las mejores herramientas de la historia para intentar responderlas, ¿no? A mí me parece de verdad maravilloso. Estemos en la mejor posición para intentarlo, por lo menos. Qué bien. Así que, bueno, increíble. Pues eso es lo que te digo, ¿no? Que sí que hay grandes preguntas, es decir, bueno, ¿y esto por qué pasó? ¿En qué momento de la vida ha pasado esto? Porque este reordenamiento de los genes, esta recombinación, se conoce en vertebrados. ¿Por qué de pronto en esa evolución de las especies esto pega el salto? Y a mí es fascinante, ¿no? Estas dudas me parecen... A los estudiantes les pongo un ejemplo para que lo capten, porque esta dicotomía de, bueno, ¿cómo en 35.000 genes me cabe el código de 10 a la 15 proteínas distintas? Pues es algo que se plantea, ¿no? Cuando uno está hablando, bueno, pues no se lo plantean porque a veces yo creo que damos todo como muy mascado. Entonces yo les digo, mira, es en una cosa un ejemplo muy españolizado, que a lo mejor en Japón no me serviría, habría que buscar otro. En la lotería de Navidad todos los numeritos están en un bombo, con lo cual tenemos 100.000 numeritos, 100.000 bolitas talladas de madera. Pero en cambio en la lotería de la semana o en el sorteo de la 11 de cada día hay 5 bombos y entonces en cada bombo, el de las decenas, las unidades, las centenas, las unidades de millar, las decenas de millar, hay 10 bolitas, con lo cual solo necesitas 5 bombos, cada uno con 10 bolitas, 50 bolitas. Entonces, con 50 bolitas construyes la misma variabilidad que con 1.000 bolitas en Navidad. Bueno, pues eso es un poco cómo se organizan los genes del sistema inmunitario de los anticuerpos, repartiéndose en bombos y luego se produce un sorteo al azar. Entonces, bueno, y esto la explicación se conoce. De hecho, la persona que descubrió este mecanismo genético se llevó el premio Nobel en su momento, ¿no? Que fue Tsutomu Tonegawa. Fíjate, además no sé si es japonés o creo que sí que era japonés. Con ese nombre sí. Tiene toda la pinta. Pero a mí la pregunta, la interrogante es más allá. Bueno, ¿y esto por qué? ¿En qué momento la naturaleza organiza este sistema tan fascinante para tener esta variabilidad de anticuerpos? Pues esa pregunta... Qué maravilla. Me la hago. No todos los días, pero me la hago muy a menudo.